Pues bienvenidos a esta primera clase, ¿vale? De Beatmaker Pro. Y en esta clase vamos a ver un poco qué es lo básico, lo fundamental para poder empezar con este proceso, ¿no? De creación de beats y de monetización de los mismos, ¿vale? El primer módulo se llama ¿Qué necesitas? Más sample packs y plugins que yo uso, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. Este es un beat que subí más o menos hace un mes, ¿vale? He cargado este porque está todo bastante bien estructuradito, como podéis ver. Y os voy a enseñar un poquito en qué consiste el beat y de qué se compone, ¿vale? De qué se compone exactamente, qué plugins estoy utilizando y los sample packs, ¿vale? A ver, para empezar, chavales, os va a hacer falta un DAW, ¿vale? Una estación de audio digital, ya sea FL Studio como en mi caso, ya sea Ableton, Reaper, Pro Tools, Logic, hay un montón, ¿vale? Da igual, podéis usar la que queráis, menos el BandLab, que yo eso no lo he visto en mi vida, no sé cómo funciona. Pero bueno, básicamente puedes utilizar la que mejor te venga a ti, con la que más cómodo te sientas. No hay una mejor que la otra, ¿vale? Por mucho que veáis tutoriales de esta mejor que la otra, no hay una mejor que la otra, ¿vale? La mejor es la que mejor te funciona a ti. Así que yo en mi caso utilizo FL Studio desde que empecé. También he aprendido a usar un poco el Ableton, pero para mí FL Studio es mi programa y ya está. Así que nada, eso es lo primero, ¿vale? Podéis, si todavía acabáis de empezar en esto o si no tenéis el dinero ahora para comprar el programa, se puede piratear por ahí, tampoco es tan difícil, ¿vale? Echar un vistazo o pedírselo a un colega, lo que sea, ¿vale? Pero esto es fundamental, ¿vale? Entonces, entiendo que todos aquí, eso ya lo sabéis y ya tenéis vuestro DAW abierto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí en este vídeo principalmente son los plugins que yo utilizo, ¿vale? Exactamente los plugins que yo utilizo. Vamos a ver tanto los plugins de producción o de sonido, vamos a decirlo así, los VSTs, ¿vale? De sintetizadores y demás. Y luego también en el rack de mezcla vamos a ver un poco también los plugins que puedo utilizar para mezclar, ¿vale? Aunque este curso específicamente va a ser más de producción, seguramente acabe haciendo otro específico de mezcla y master, que sé que a mucha gente le gusta cómo mezclo los beats, así que seguramente lo acabe haciendo también, pero bueno, en este vamos a ver un poco más el tema de la producción, ¿ok? Entonces, he abierto este beat aleatoriamente, ¿vale? Porque lo tenía en mis archivos recientes. No sé qué plugins hay aquí, pero vamos a echar un vistazo. Seguramente van a ser los que uso siempre, ¿vale? Yo os lo voy a decir. Para mí, voy a repetir, no hay ni mejores ni peores. Los que mejor os vengan a vosotros. Para hacer este tipo de género, este tipo de reggaetón, nueva escuela, underground, este tipo de reggaetón, ¿vale? Se suelen utilizar sintetizadores como los que vais a ver en este vídeo, seguramente, ¿vale? Casi todo el mundo va a usar muy parecidos, así que os vamos a ir viendo exactamente qué es lo que yo tengo aquí. Aquí podéis ver el primero de todos, ¿vale? Tengo vídeos en mis redes sociales hablando de este plugin, enseñando los mejores presets. Podéis ir a verlo si queréis, ¿vale? Están en mi TikTok, en mi Instagram. Y básicamente es el Zenology, ¿vale? Es un plugin que yo descubrí hace 4 meses más o menos. Y la verdad que, chavales, para mí es mi favorito, ¿vale? Si tuviera que quedarme solo con un plugin, me quedaría con este. El único problema que le veo, que no sé si a todos os pasará o si es solo un tema de FL Studio, es que me crashea a menudo, ¿vale? Es decir, que me estoy abriendo un Zenology, por ejemplo, en medio de un beat. Es muy aleatorio, no tiene un porqué que yo haya conseguido descubrir, ¿vale? Pero básicamente, de vez en cuando abro lo que es la interfaz, ¿vale? Si yo esto lo quito y lo vuelvo a abrir, cuando hago una de estas, de repente me crashea el FL Studio. No pasa nada porque yo vengo aquí arriba, en File, le pongo a Revert to Last Backup, ¿vale? Y recupero el punto en el que me había quedado. Esto, mira, vamos a aprovechar este punto. Consejo importante, chavales, si usáis FL Studio, os vais aquí, si no recuerdo mal eran File Settings, correcto, y aquí donde pone Backup, yo lo tengo puesto en Very Frequently, ¿vale? Esto va a hacer básicamente que se ocupe más espacio en el disco duro, todo lo que es lo relacionado con FL Studio, pero os aseguráis, chavales, ahí lo pone, ¿vale? Se hacen copias de seguridad cada minuto y antes de operaciones arriesgadas, ¿vale? Entonces, si os crashea el Zenology, lo máximo que podéis perder es una pequeña progresión o unas pequeñas notas que hayáis hecho con ese plugin al abrirlo, pero cada minuto se va actualizando la copia de seguridad, entonces no vais a perder nunca nada, ¿vale? Para mí eso es fundamental, chavales, en serio, aunque no uséis Zenology, yo recomiendo poner esto en Very Frequently, ¿vale? A mí me ha salvado de muchas, ¿vale? Entonces, ahí lo estáis viendo.
Zenology, a ver, aquí dentro, aquí para los que formáis parte de este curso, os voy a pasar seguramente unas capturas con lo que son todos mis sonidos rankeados por estrellas, ¿vale? Podéis ver que hay un montón, ¿vale? Para mí esto, no he explorado todos al 100%, pero prácticamente, ¿vale? Llevo mucho tiempo usándolo. Entonces, aquí lo podéis ver, por ejemplo, leads, ¿vale? Tengo un montón y si queréis os puedo dejar capturas para que podáis ir directamente guardarlos como yo los tengo y podéis usar los mismos sonidos que uso yo literalmente, ¿vale? Entonces, el Zenology, vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo volver a cargar el sonido que tenía. Lo que os estaba diciendo, chavales, el Zenology para mí es el mejor si no fuera por los craseos, porque tiene de todo y los sonidos son de muy buena calidad, ¿vale? Yo, por lo menos en mi experiencia, yo no soy un súper ingeniero con el mejor sonido del mundo, pero en mi experiencia, con todos los plugins que he probado, es de los mejores, sobre todo también por la variedad, ¿vale? Tenéis un montón de cosas. Esto es un bell, ¿vale? Que tenéis aquí. ¿Vale? Esto es un bell, hay un montón de sonidos, en serio. O sea, si ponéis aquí a mirar, ¿vale? Tenéis todo tipo de instrumentos, ¿vale? Y de cada instrumento hay un montón de sonidos. Por ejemplo, strings, ¿vale? Violines y demás. Si tú pones aquí string en el buscador, además con buscador muy intuitivo todo, fijaos si hay strings. Hay un montón, ¿vale? Y aquí igual, yo tengo los míos ordenados por estrellas. Y esto en todos los sentidos, ¿vale? Guitarras, pianos, bells también. Si quitamos esto y ponemos el apartado bell, a ver si me aclaro. Ahí está, ¿vale? También ordenado por estrellitas. Hay un montón, chavales. Y para mí, de verdad, es el mejor. Si tuviera que quedarme solo con uno, me quedaría con este. Pero eso no significa que sea el único que uso, ¿vale? Mira, ahí lo podéis ver, ¿vale? Lo que se estaba comentando. Dame un segundito que lo vuelva a arrancar. A veces esto pasa. Estaréis viendo la pantalla en negro, pero no pasa nada. Hago así en un momentillo. Vale. Y esto lo cambio. Vamos a ver que ajusto el OBS. Estos son problemas del directo, chavales, para que veáis que no es mentira lo que os cuento, ¿vale? Pero no pasa nada. Hacemos así y os lo vuelvo a poner todo, ¿vale? Estamos dentro otra vez. Ok, pues lo que venía diciendo, voy a asegurarme que estoy grabando todo bien, ¿vale? Lo que venía diciendo, aquí tenemos el Zenology, ¿vale? Como decía, es uno de mis favoritos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Seguramente, pues sí, chavales, efectivamente me ha vuelto a crasear. A ver, no es normal que crasee tanto, ¿vale? También te lo digo, es muy random, ¿vale? Si alguien tiene la solución o algo, por favor que me la haga saber, pero bueno. Como os decía, aquí me jugaría a que todos son Zenologies, ¿vale? Aquí estáis viendo un key. Voy a seleccionar solo esto. Vale, un key de Zenology. Mira, aquí tenemos el siguiente que uso mucho, ¿vale? Que es el GMS nativo de FL Studio. Seguramente la mayoría lo tengáis. ¿Vale? En este caso es un plug. Y este plugin, chavales, es muy infravalorado de FL Studio nativo. No tiene muchísimos sonidos, tengo que decirlo, ¿vale? La mayoría son una mierda. Pero tiene algunos que son muy guapos. Les hace falta un poquito igual de procesamiento, EQ y demás, pero la mayoría, o sea, perdón, hay algunos que están muy guapos. Por ejemplo, de aquí de Leeds, mis favoritos son este, Bassou, como se pronuncia, ¿vale? Este es uno de mis favoritos, el Bassin este también, ¿vale? Tenéis este estilo videojuego, ¿vale? Y luego también me gustan por aquí Classic de Tune. Y por ahí hay alguno más, no me acuerdo de los nombres de todos, ¿vale, chavales? Tampoco soy aquí súper dotado, pero hay muchos muy decentes, ¿vale? Así que echar un vistacito, pero bueno, en este caso ya no me acuerdo ni qué tenía, pero bueno, tenía un plug aquí puesto, ¿vale? Y el GMS, os digo, esto viene nativo en el FL Studio, si lo tenéis craqueado, si lo tenéis comprado, creo que viene en la versión Producer, ¿vale? Que es como la estándar, la versión más normal para comprarlo, creo que viene incluido ahí, o sea que no tenéis que pagar más.
y si no, si lo tenéis craqueado, viene siempre dentro, ¿vale? O sea que bueno, este plugin, chavales, muy bueno, sobre todo lo que os digo, el apartado de leads y synth, este de aquí. Luego estos son efectos de sonido y tal, que tampoco le podéis hacer mucho caso. Algún pad uso de vez en cuando, veis, de estos prácticamente no uso, ¿vale? Porque son muy de electrónica. Vale, a mí no me convencen mucho, pero este apartado de leads y synth y pads y textures sí que podéis utilizar bastante sonido, ¿vale? Vamos a ver si no me crasea, vamos a seguir viendo lo que tengo por aquí. Aquí tengo otro plug, Zenology de nuevo, ¿vale? Vamos a escuchar, a ver si lo puedo poner. Comportamiento, muy guapo. Vale, ahí lo tenéis en el apartado Synth Lead, ¿vale? Lo podéis coger este también. Como lo repetir, es un Zenology. Aquí tengo un Brass, también es un Zenology, ¿vale? Estará en otro pattern, por eso no me sale ahí, pero bueno. Aquí tengo otro RIS, que es otro Zenology. La mayoría, chavales, en serio, casi todos los plugins... Mira, otro Zenology. La mayoría de... La mayoría de beats, pero la grandísima mayoría, en serio, podría abrirlos uno por uno. Hay muchísimos beats que solo uso Zenology, ¿vale? Igual que tengo otros que solo uso el GMS, ¿eh? O sea, cuidado. El GMS también tiene sus cosas. Luego, por ejemplo, el sub, me da grasa otra vez. Bueno, voy a poner el beat desde cero para que le peguéis una escuchadita rápida, no entero, ¿vale? Pero por lo menos hasta después del estribillo para que escuchéis un poquito lo que hay. Mira, eso es con el sonido cambiado, ¿vale, chavales? Vamos a ver si puedo cargar el beat original. Ese es con el sonido que hemos tocado ahí sin querer. Y vamos a ver también, después de escucharlo, vamos a ir al estribillo, vamos a ver los drums que he utilizado y de qué pack los utilizo, ¿vale? Que prácticamente siempre son del mismo, pero voy a enseñar, ¿vale? Hasta ahí, ¿vale? Unos drums durísimos, de mis favoritos, ¿vale? Os comento lo que tengo por aquí. Mira, principalmente, aquí podéis ver, ¿vale? Vamos a abrir esto. Tengo, si os fijáis, la gran mayoría de sonidos son de este pack de aquí, ¿vale? Que lo voy a enseñar enseguida. El pack se llama Supernova Drum Kit Extended, ¿vale? Creo que se llama el chico Nova FLP, ¿vale? En Instagram, @NovaFLP, creo que podéis ir a buscarlo. Para mí, tengo varios, tengo un montón de sample packs de reggaetón, pero de momento, de los que yo he probado, este es mi favorito. En cuanto a calidad de sonido de los instrumentos y de los componentes que tiene, la calidad me parece la mejor, ¿vale? O sea, son sonidos, igual están un pelín chillosos o chillantes o como coño se diga, ¿vale? Igual a algunos, por ejemplo, los drum loops de este kit, sí que yo personalmente les bajo siempre un poquito los agudos, porque me parece que están un poco exagerados, pero un poquito, ¿vale? El resto, en cuanto a calidad, vuelvo a repetir, me parece de lo mejor. Además, viene todo súper clipeado ya, están listos para usar, ¿vale? O sea, podéis cargarlos, están súper bien ordenados, hay muy buena coherencia dentro del pack, o sea, puedes cargar un kick y otro kick y un snare y suelen estar al mismo volumen todos, ¿vale? O sea que, bueno, para mí, chavales, lo mismo que he dicho antes, si tuviera que quedarme solo con un sample pack de momento, hasta que pruebe más, este para mí me cumple pero vamos, con un sobresaliente. Además, vuelvo a repetir, la mayoría de mis beats, casi todos los beats, la gran mayoría de sonidos que he utilizado han sido de este pack, ¿vale? Luego tenéis por aquí, seguramente os lo haya dejado en algún sitio, dentro de la tienda, ¿vale? Dentro de la página de PayHip esta de donde estáis viendo esto, en mi tienda tenéis un Early Access gratuito a mi sample pack que estoy creando, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Todavía está en proceso, sobre todo he metido ahí drum loops, ¿vale? Tengo un montón, mira.
¿vale? Esos son propios, esos loops son míos. Y tengo también algunos soniditos. Podéis entrar al Early Access en mi tienda y descargarlo. Es completamente gratis. Y seguramente cuando lo tenga terminado, los que estéis dentro de este curso lo tendréis gratis también, ¿vale? Me pondré en contacto con vosotros uno por uno para enviaroslos completamente gratuito. Y bueno, como venía diciendo, hasta entonces podéis descargaros, como digo, el Early Access de mi pack y utilizarlo de momento porque hay drum loops que os van a servir mucho. Si no, este Supernova Drum Kit Extended del Nova FLP, como se llame, para mí de lo mejorcito, ¿vale? De lo mejorcito. Si podéis descargarlo, no creo que cueste mucho y para mí cumple muy bien. Luego, tenéis los típicos que encontráis por ahí pirateados de reggaeton antiguo, reggaeton kit, no sé qué, con estos bombos, tal. A ver, entiendo, habrá mucha gente, muchos productores utilizando estos samples, pero la realidad es que estos samples están sacados de canciones originales, de reggaetón antiguo y demás, y de, pues eso, librerías antiguas, y no suenan muy bien, ¿vale? Es la realidad. No pasa nada porque es verdad que en el reggaetón underground que hacemos, a veces que las cosas no suenan muy bien es un punto a favor, pero personalmente a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, he usado pocas veces estos kits, algún efecto de sonido, alguna percusión y demás, pero lo que son bombos, cajas y todo eso, intento no usar porque suelen ser de baja calidad y se nota, ¿vale? Se nota. Entonces, sobre todo, Supernova. Luego, si queréis tener alguno más, yo, personalmente, este lo uso un 90% del tiempo, ¿vale? El otro 10% del tiempo os recomendaría quizás este de aquí, de Angel Sanz, ¿vale? Igual creo que es @AngelSanz en Instagram. Echar un vistacito. Está bastante bien. Y es bastante variado. ¿Vale? Tiene un montón también de loops, de kicks. Está bastante bien también, ¿vale? Este sería como mi segundo favorito. Los FX están muy guapos. ¿Vale? Y aquí también tenéis un montón de cosas, chavales. Con esos dos, solo con esos dos que os acabo de decir, tenéis de sobra para empezar, ¿vale? Luego, que queréis acumular sample packs, tengo conocidos que tienen sample packs, pero a lo mejor tienen 150 gigas de librerías y luego no usan ni el 99%, de verdad, ¿eh? Para mí, yo os comparto mi punto de vista, yo tengo un punto de vista muy minimalista. Mi intención es toda esta librería que tengo, que ya me parece enorme, sé que a muchos les parecerá muy poco, me la quiero vaciar mínimo a la mitad, ¿vale? Además, chavales, otros trucos que os voy a aconsejar aquí, ¿vale? Guardaros, siempre que encontréis un sonido que os guste, guardároslo con la estrellita en FL Studio, ¿vale? Esto es súper práctico. ¿Por qué? Porque luego usáis, casi siempre vais a usar lo mismo, chavales, en plan, por lo menos en mi punto de vista, pero si tenéis algo que funciona y que os gusta, yo no me tiro, o sea, yo cada beat que hago, sobre todo ahora que estoy en una época de hacer muchos, uso prácticamente siempre los mismos sonidos, ¿vale? O sea, yo no me pongo a innovar y a investigar media hora en cada beat, nuevos samples para ver, no, porque lo podéis hacer, pero estáis perdiendo el tiempo, chavales, en plan, si lo que queréis, este curso está hecho para ganar dinero, ¿vale? Y ganar dinero y perder el tiempo no se llevan bien de la mano, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría consejos, si no tenéis ni idea, hacedme caso a mí, haceros una carpeta e ir metiendo todos los sonidos guapos que veáis que os gusta, los vais metiendo ahí y usáis siempre esa carpeta porque está a mano y sabéis cómo suena. Si el problema de buscar samples nuevos es que no sabes cómo van a quedar esos samples con el resto de cosas. Cuando tú has usado un kick 50 veces para 50 bits, tú ya sabes cómo va a quedar ese kick, le pongas lo que le pongas, ¿vale? Y eso te agiliza mucho el trabajo. Entonces, personalmente, obviamente, siempre, o sea, acabo innovando en algún beat o en otro, siempre acabo probando otros sonidos porque es normal, ¿vale? Pero no, eso no pasa casi nunca, es lo que quiero decir, ¿vale? Perdón, me quedé agua, chavales, está siendo un vídeo largo. Entonces, ese es mi consejo, ¿vale? Guardaros aquí todas las cosas que os vayan gustando. Yo aquí tengo cosas que le he dado sin querer, la verdad, a la estrellita. Y tampoco es que lo use mucho porque yo normalmente lo que hago es usar este buscador de aquí abajo, ¿vale? Yo, por ejemplo, quiero buscar un fill, que me gusta mucho meter fills. Pues yo pongo fill y aquí están ordenados, ¿vale? Nova FLP, Angel Sanz, Antian Rose. Tengo un montón ordenados, ¿vale? Y ya está. Y me voy directamente aquí. Y además me suelo acordar de cómo se llama el que me gusta. O sea que directamente hago pam, fill, busco, un poquito rápido, pam. No me voy pack por pack, Mega Dembow pack, parte 1, loop 14. Muy lento, chavales. Eso es perder mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esos serían un poco mis consejos en ese sentido. Luego, este, por ejemplo, que veis en rojo, me lo descargué hace poco para probar, pero es de trap, ¿vale? Como pone ahí. Bueno, no lo pone, pero bueno, es de trap.
y está muy guapo. Lo vi de una recomendación de un productor español. Y le eché lo probé, la verdad, y tengo, si os fijáis aquí, por ejemplo, tengo sonidos guardados con favoritos, ¿vale? Si hacéis trap, este pack me ha gustado mucho. Mira que he probado he probado muchos sample packs, ¿vale? En toda mi vida, pero este me ha gustado mucho. Es pequeñito, como a mí me gusta. Pequeño, con las cosas necesarias, ¿vale? Y ya está, no hace falta que tenga 20.000 sonidos. Para mí esto ahora mismo de trap es el que más uso, ¿vale? Los 808 están muy bien. Ok, entonces, luego, también os diría, sí que recomiendo tener alguno. Ves que tengo aquí reggaetón antiguo, reggaetón kid, reggaetón de la mata. Todos esos son sample packs de los que os digo, más antiguos, que tienen sonidos que suenan muy mal, pero lo bueno es que tienen muchos efectos de sonido, ¿vale? Entonces, si yo pongo... Uy, ¿qué ha pasado? Si yo pongo sirena, por ejemplo, quiero una sirena, mirad todas las sirenas que tengo aquí, ¿vale? Que la mayoría son una mierda, ¿eh? De sirena, ¿vale? Y esto son cosas que en este tipo de reggaetón sabéis que de vez en cuando vale la pena, ¿vale? O timbales o cosas así, efectos de sonido, percusiones específicas y tal. Está bien tener un par de packs para eso. Ahora, yo nunca me meto en esos packs a buscar kicks, snares, loops, lo que sea, nunca. Y one shots menos todavía, ¿vale? Entonces, en cuanto a sample packs, para este curso en particular que vamos a hablar de reggaetón, luego tenéis los típicos de Antian, no sé qué, Cribas. Los de Cribas, los que probé hace años, me parecen una mierda. Y los de Antian y demás no me terminan de apañar, me suenan muy, muy latosos y muy, muy finos, ¿vale? Es mi gusto también, a mí me gustan más todo que sea un poco más pesado, muy clipeado, ¿vale? Pero bueno, os recomendaría, yo con eso vais que chutáis, chavales. Y luego, lo que os digo, meteros en la tienda, ¿vale? Y descargaros el Early Access de mi Sample Pack y tenéis un montón de drum loops, en plan, chavales, luego hablaremos más de esto en otras lecciones, ¿vale? Del curso, pero aquí lo tenéis. Con estos drum loops no os hace falta mucho más, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, si queréis improvisar y hacer cosas desde cero y tal, por supuesto, pero si estáis en una etapa en la que necesitáis simplemente hacer beats y subir beats, no os calentéis la cabeza, ¿vale? Eso ya lo hablaremos en otros vídeos, pero bueno, vale, vamos a ver también el tema de plugins, como os decía. Tengo algunos más que estoy utilizando últimamente también, ¿vale? Que son nativos de FL Studio, por ejemplo, Flex. Este también creo que viene en la versión Producer Edition, si no recuerdo mal, ¿vale? Viene con estos packs de aquí, tampoco tiene más. Luego tiene aquí una tienda y puedes comprar un montón, pero yo no he comprado nada, yo tengo los que vienen con el FL Studio, ¿vale? Y aquí hay algunos interesantes, no todos, ¿vale? Son sonidos con mucha reverb, delay, estilo pads y demás. Tiene algunos plugs, algunos leads, pero lo guapo es que si os metéis aquí, por ejemplo, ¿vale? En esta librería y aquí en tags, le podéis buscar por lo que queráis, ¿vale? Si queremos buscar un key, por ejemplo, pues le damos aquí y aquí vamos probando, ¿vale? Aquí hay un par guay. Está a lo mejor lo podría llegar a usar. Vale, no son la gran cosa, ¿vale? Pero bueno, tenéis bastantes cosas interesantes. Aquí el leads también, sobre todo leads y eso, y pads, y aquí basic hay alguno decente. Por ejemplo, un bass que me gusta mucho de este plugin es el Submarine, que es un sub, ¿vale? Pero lo uso mucho de los beats. Lo bajáis una octava. Me gusta mucho este sub, ¿vale? Entonces, este también lo recomiendo mucho, el Flex. Luego, he probado todos, ¿vale, chavales? En plan, la mayoría de FL Studio para hacer este tipo de reggaetón no están nada mal, ¿vale? He probado el Harmor, el Harmless, ¿cómo se llama? El Sakura, todo eso. Al final, lo que pasa con esto, chavales, es que si lo tenéis todo craqueado y los tenéis todos, perfecto. Yo no lo tengo craqueado, yo lo tengo de pago el FL Studio y tengo la versión Signature, esta creo que se llama, que no es la de todos los plugins, ¿vale? O sea, es la anterior justo. Entonces hay algunos que no me deja usarlos. Por ejemplo el Sakura, veis que pone trial versión. Yo este lo tengo como de demo, ¿vale? Pero he estado mirando, de hecho no me deja ni buscar sonido, ¿vale? Pero el Harmor sí que me deja usarlo, aunque tampoco lo puedo. Trial versión también, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en el Harmor, si lo tenéis completo, hay soniditos guapos que yo he estado bichando por ahí, ¿vale?
Y luego lo que os digo, el Citrus es el típico, el Citrus no me gusta mucho, tengo que decirlo. Tenéis un montón, ¿vale? Solo con los plugins nativos, chavales, podéis hacer de sobra reggaeton, ¿vale? Podríamos hacer un día un vídeo haciendo un plugin, haciendo un beat solo con plugins nativos. Y también tendréis de sobra, ¿vale? O sea que, bueno, si queréis descargaros algunos, Zenology, la cabra, para mí. Vais a ver muchos youtubers que utilizan el Nexus, que al parecer también está bastante bien. Yo lo he intentado instalar y me ha costado la vida, entonces al final no lo tengo, no lo uso. El Massive también me lo intenté descargar, pero más de lo mismo, ¿vale? Entonces, Zenology para mí, vamos, top. Y luego lo que os digo, el GMS para hacer este tipo de reggaetón me gusta mucho. Y el Flex. Luego es verdad que lo que os digo, los otros como Harmony y tal, no los tengo en modo demo, entonces no los he probado al 100%, ¿vale? Tenéis, como os he dicho antes, tenéis en mi Instagram y en mi TikTok, tenéis vídeos del Zenology, un montón de vídeos enseñando los mejores sonidos. Y os pondré también por alguna parte el tema de las estrellas, ¿vale? Para que podáis verlo en orden, si os queréis guardar. Y si alguno particular quiere guardárselo ya o lo que sea, que me escriba por Instagram y que me lo pida, que se lo paso, ¿vale? Entonces, en cuanto a producción, eso sería un poquito lo que tengo, ¿vale? Y luego, en cuanto a mezcla y máster, vamos a ver por aquí, vamos a echar un vistazo, pero bueno. Utilizo mucho plugin nativo de FL, ¿vale? Lo estáis viendo, pero bueno, luego os comento los básicos que yo uso. Vamos a ir uno por uno, ¿vale? Estos canales. Normalmente siempre uso los mismos plugins, ¿vale? No voy cambiando. Como vuelvo a repetir, me gusta ser minimalista, me gusta ser efectivo y saber siempre lo que tengo que usar y lo que no, ¿vale? No estar probando todos los días porque pierdo mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si lo voy a abrir. El Bell podéis ver aquí que hay un par de Qs, esto todo nativo del FL. Y luego, por ejemplo, plugins que a lo mejor no conozcáis. Baseline, ¿vale? Este de aquí. O Baselane, creo que se dice más bien. Es un plugin que te recupera, digamos que la imagen estéreo, si está muy abierta, en los graves sobre todo, te suma esas señales estéreo, te las suma en el medio, ¿vale? Y además de eso puede generar armónico, volviendo a devolver imagen estéreo, pero ahora con un sonido grave bastante más controlado, ¿vale? Esto sobre todo por si encontráis algún sonido que la frecuencia graves esté muy abierto, el estéreo, la imagen estéreo, este plugin está muy bien para recuperar fuerza en el centro. Y con esta perilla aquí podéis aumentarle luego, cuando ya tengáis fuerza en el centro, podéis aumentarle los armónicos en el estéreo, ¿vale? Aquí yo lo tengo, por ejemplo, en el filtro de 300 Hz. Todo lo que esté por debajo de 300 Hz lo va a volver mono, básicamente, ¿vale? Va a coger esa información y la va a pasar a mono. A ver, no funciona al 100% de las veces, pero el 90% sí. De todos los plugins que he probado, este es el que más me ha gustado. Lo vi de Slatin, mucho lo conoceréis. Y si lo dice Slatin, va a misa, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver que simplemente esto para recuperar un poco de imagen mono. El Span, chavales, para mí lo llevo usando muchos años y básicamente es no sé cómo se dice esto técnicamente, pero es para analizar las frecuencias, ¿vale? Y me gusta mucho. Últimamente también me baso mucho en el Parametric EQ, es un poco diferente, pero llevo muchos años usando este. Y lo bueno de este plugin, chavales, es que os dice aquí abajo, podéis verlo, ¿vale? Pues, os dice la medidor de correlación, que bueno, básicamente es la imagen estéreo que tiene un sonido, ¿vale? Si esta perilla cuando suena el sonido está en 0 o muy cerca del 0, menos 0,5, menos 0,2, o sea, esta perilla está toda a la derecha, cerca del 1, perdón, no cerca del 0, cerca del 1, ¿vale? Significa que el sonido es prácticamente mono, ¿vale? Si tú pones este sonido en mono, se va a escuchar perfectamente, ¿vale? Sin embargo, si esta perilla de aquí, que sale a la derecha, saliera para la izquierda, significaría que tiene mucha imagen estéreo y que si tú pusieras el sonido en mono, se perdería mucha parte del sonido, ¿vale? Porque no, lo perderías en el estéreo, por así decirlo. Entonces, esto me sirve mucho para analizar, ¿vale? Las frecuencias no les hago mucho caso, pero lo que es la imagen estéreo sí. Entonces, no sé si arreglé algo con este baseline. Vamos a verlo. Parece ser que no, ¿vale? No sé si a lo mejor luego utilizo ese plugin en una octava más grave y puede ser que ahí sí que pierda un poco, ¿vale? Nada, EQs, aquí estáis viendo, a punta pala. El Less Smile, que esto es para darle un efecto de un corte de graves y como de reverb, para antes de un drop, por ejemplo, mira. ¿Vale? Este está muy bien, lo llevo usando muchos años, sobre todo para antes de los drops y demás, ahí podéis verlo, ¿vale? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Fruity Delay,
¿vale? Todo esto es nativo. Vale, aquí tenéis uno de Waves, chavales, si podéis instalaros, para que no tenga la librería de Waves instalada, instalárosla. Sobre todo, ya no en producción y eso no tanto, en beatmaking igual no tanto. Vale, chavales, como estaba diciendo, los plugins de Waves, sobre todo si vais a hacer mezclas y master, ¿vale? Si vais a mezclar, sobre todo el tema de voces, por lo menos es para lo que yo lo he utilizado principalmente, pero también tienen muchos plugins para mezcla general, compresores y demás, para mí son los mejores, ¿vale? Los mejores plugins son los de Waves, con diferencia además. Entonces, sobre todo lo que os digo, mezcla y master y de voces, ¿vale? De canciones enteras, pero también se puede utilizar obviamente para mezclar beats y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ir acelerando. Os voy a comentar esto de aquí, que no es un truco, ¿vale? Pero es mi forma de hacerlo y creo que os va a ahorrar mucho tiempo. Así que os voy a decir qué es, ¿vale? Como podéis ver, yo tengo aquí varios sonidos. Tenemos aquí diferentes sintetizadores y demás. Y como podéis ver, los tengo todos enlazados a este bus de aquí, ¿vale? Un bus no es más que un canal a donde van ruteados otros muchos canales, ¿vale? Por así decirlo. Yo tengo todos estos ruteados aquí, lead bus, ¿vale? Chavales, esto lo tenéis que empezar a hacer. Si no lo estáis haciendo ya, empezad a hacerlo, porque vais a poder aplicar mezcla general a un canal, por ejemplo, ¿vale? O sea, a un canal, a un conjunto de sonidos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esto no es que sirva, en plan, no hay que hacerlo todo por bus, ¿vale? Porque no. Pero aquí podéis utilizar lo que yo voy a enseñar aquí, que sí que os recomiendo hacer algo parecido a lo que yo tengo prácticamente en todos los beats, ¿vale? Y como podéis ver aquí, lo que yo tengo en este canal es el RC20, ¿vale? Es un plugin que habréis visto muchas veces en muchos canales, tal. Es un plugin básicamente multi-efecto, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero es un plugin multi-efecto que tiene, pues esto, lo que os digo, ¿vale? Como distorsión, sonido digital, reverb, tiene como muchos parámetros que podéis modificar para darle un color diferente, ¿vale? Por eso se llama retrocolor, ¿no? Para darle un color diferente al sonido. A ver, yo aquí os voy a simplificar mucho. Yo uso casi siempre uso este preset de aquí, ¿vale? WhoSamplet, ¿vale? ¿Por qué? Pues he probado todos y normalmente en la mayoría de casos es el que más me gusta cómo queda, ¿vale? Normalmente lo que hago aquí es, lo primero, bajo un poquito el width porque básicamente el width lo que hace es abrir la imagen estéreo de todos los sonidos que hayáis ruteado al bus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si habéis cargado ya sonidos que tienen bastante imagen estéreo, si le ponéis más imagen estéreo, al final se os va a perder mucho sonido y se os va a empeorar la situación, ¿vale? Entonces yo normalmente lo que hago, como suelo hacer mi mezcla bastante en mono, bastante en el centro, esto siempre me suele venir bien, pero siempre le bajo a 110 más o menos por ahí, ¿vale? Luego de todas maneras, esto pues a oído y con el span que hemos visto antes podéis analizar si estáis bien de estéreo o no, ¿vale? Luego le bajo un poquito al noise normalmente, ¿vale? No me gusta tanto. Y luego aquí tenéis una ecualización, como podéis ver, con unas bandas bastante suaves, en alrededor de 150 y 10.000, ¿vale? Ahí lo podéis ver, que es lo típico. Luego igualmente a mí me gusta, que es lo que voy a enseñaros ahora con el Pro Q, ¿vale? Me gusta hacer una ecualización dentro del propio canal bastante más agresiva, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora voy a enseñar en efecto el Pro Q3, el Pro Q4. Chavales, FabFilter, otro pack de plugins que tenéis que tener, ¿vale? Si podéis descargaroslo, aunque casi siempre vais a usar el mismo plugin que es el Pro Q, que es el ecualizador por excelencia, pero el resto, pues bueno, tiene un par de plugins interesantes, pero descargaros todo el bundle si podéis, y porque ya os enseñaré también otros que vais a utilizar más adelante, ¿vale? Dentro del Pro Q, esta técnica aquí me la enseñó a hacer un productor de aquí de mi zona, ¿vale? Hace mucho tiempo. Y a ver, la realidad es que no se suele notar prácticamente nada, pero a veces sí que se nota y yo suelo hacerlo como por default, ¿vale? En todos mis beats, ¿vale? Básicamente lo que estoy haciendo aquí es en 1500 hercios, ¿vale? En esa frecuencia hay como información más estéreo y más mono, ¿vale? Vale, pues lo que suelo hacer aquí es, de la información que hay en el centro, en esa frecuencia, intento llevarla como a los lados, ¿vale? Intento como abrir espacio en el medio. ¿Por qué? Porque en esa frecuencia es donde suele ir la parte inteligible de la voz, ¿vale? Como la pronunciación, que se entienda y demás. Entonces, como me gusta que esa parte quede más libre para que no se pise tanto con los elementos del beat, intento siempre ahí, en esa zona, despejar un poquito, ahí lo podéis ver, menos 0,8 decibelios, despejo un poquito de espacio para liberar como el canal mono, entre comillas, ¿vale? No lo está liberando al 100%, pero bueno, una parte. Y entonces la voz entra mucho más limpia por ahí, ¿vale? Espero haberme explicado más o menos bien. Pero bueno, todo esto son
técnicas más avanzadas y tal que podemos ver en otros vídeos, otras lecciones o en otros cursos, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Y luego lo que suelo hacer siempre aquí, esto sí que lo podéis copiar, ¿vale? Todo depende exactamente de los sonidos que hayáis elegido y demás, ¿vale? Pero lo que yo tengo aquí básicamente es un low cut y un high cut, ¿vale? Y me gusta hacerlo más o menos en 120 Hz, más o menos, un low cut así, y en 10.000 más o menos, 10.000, 12.000 por ahí. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esta zona de aquí por debajo de 120 me gusta reservarla exclusivamente para el sub y para el bass, ¿vale? Para esos sonidos de ahí me gusta reservar esa frecuencia, más que nada para que no choquen. Normalmente los sonidos, los sintes, los leads de los beats suelen estar más en ese rango precisamente, no suelen estar abajo, pero me gusta hacerlo por precaución y todo depende de las necesidades de cada beat. Hay beats que no va a hacer falta, ¿vale? Pero bueno, me gusta hacerlo casi siempre, como os digo. Y luego en la zona de los agudos igual. ¿Por qué? Porque en la zona de los agudos de 10.000 para arriba, en este tipo de reggaetones suele estar mucho el tema de el tema de las transientes de los drums, ¿vale? El tema del snare, incluso el kick, este del reggaetón, este estilo, percusiones e incluso las voces. Cuando metas las voces, esa zona de 10.000 hercios, todo eso va a estar competido. Entonces a mí me gusta previamente a los leads recortarles un poco en esa zona, ¿vale? 10.000, 11.000, 12.000. Esto ya os digo al gusto de cada uno y al oído de cada uno. No es una regla aplicable en el 100% de los casos, pero sí en el 70% de los casos, ¿vale? Entonces, a mí esto es lo que me funciona. Lo dejo ahí, ¿vale? Luego, Fruity Convolver aquí, lo voy a explicar muy rápido, pero bueno, esto es para hacer arreglos básicamente. Esto siempre está así, ¿vale? Aquí lo tengo el ejemplo cargado. Aquí lo vamos a ver, perdonadme, hablo de esto. Si yo no abro el Fruity Convolver, el sonido suena como al principio, y sin embargo, si lo activo, veis que se mete como en una dimensión donde la reverb y tal se escuchan ahí presentes, ¿vale? Entonces, esto lo suelo hacer para como dividir las secciones del beat, ¿vale? Hay secciones donde me gusta que todo tenga un poco más de reverb y hay secciones donde me gusta que todo esté más seco, por así decirlo, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Jugáis con la automatización del wet dentro del Convolver, con el preset default, yo no toco nada del preset, así como viene. Y lo utilizáis para, por lo que digo, para crear sensación de espacio pues en puentes o en una zona del beat que os apetezca, ¿vale? Simplemente para hacer arreglos. Vamos a ver por aquí qué más tengo. Una capela que en este beat no está, ¿vale? Porque voy reciclando los FLPs, ya os enseñaré. Pero bueno, un procesamiento, una capela que tenía por ahí. Luego, todo esto, pues lo que os digo, Parametric EQ, no hay plugins así súper interesantes. Aquí sí que tenéis los Valhalla, ¿vale? Que esto sí que recomiendo 100% que los descarguéis. Sobre todo el Valhalla Vintage Verb, es el mejor reverb que vais a encontrar seguramente. En este caso lo tengo para hacer una reverb corta, pero sobre todo para reverb largas, limpias y modernas, es de lo mejor que hay, ¿vale? Lo habéis escuchado por ahí un montón de veces, o sea que esto es algo que tenéis que tener también. El Saturn aquí, que es de FabFilter, que es lo que hemos visto antes. Que bueno, esto es para saturar, esto es una técnica también más avanzada de mezcla que ya os explicaré en otro momento. Pero bueno, un saturador, ¿vale? De FabFilter básicamente. Y luego Valhalla Room, que también es de Valhalla. Y pues aquí tengo un montón de canales, ¿vale? Y por último el Shaperbox, ¿vale? Vamos a ver el Shaperbox, es muy importante, ¿vale? Para hacer los beats como yo los hago. Shaperbox, ¿qué es? Shaperbox es un plugin multi-efecto, ¿vale? Como hemos visto antes, parecido al RC20, pero con otras funciones. Esto es más de modificar como la dinámica del sonido, ¿vale? Más bien, aunque tiene también efectos como reverb y demás. Pero bueno, Shaperbox, podéis bichear todos los efectos, está súper guapo. A mí para lo que más lo utilizo es para hacer el sidechain, ¿vale, chavales? En el reggaetón hay muchas formas de hacer sidechain, no hay una mejor que otra, por lo menos lo que yo he visto. Hay muchas maneras diferentes de hacer sidechain al bajo, con el kick, ¿vale? O con el kick o con el snare o con lo que tú quieras. En el reggaetón, normalmente la mayoría estaréis usando este plugin de aquí, que se llama Kickstart, ¿vale? Que es el típico de Nicky Romero, el típico que hace el ¿vale? Es una opción, ¿vale? Lo podéis poner en un cuarto o lo correspondiente a cada beat para que justo cuando pegue el kick del reggaetón baje el bajo. Es una opción factible, pero por lo menos a mi gusto, yo lo hacía así al principio. Si os vais a mi canal y escucháis beats de los primeros que subía, todos eran con un sidechain bastante largo y agresivo, en plan... Y eso, con el paso del tiempo, me ha gustado cambiarlo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago ahora es, básicamente, Shaperbox, aquí lo podéis ver. Aquí podéis dibujar la forma, ¿vale? Por defecto, lo voy a hacer en directo para que lo veáis, básicamente, ¿vale?
pero donde queráis hacer el sidechain, por ejemplo, en el canal de los leads, ¿vale? Si queréis que cada vez que suene el bombo en el reggaetón se apague, por ejemplo, un poco el tema de los sintetizadores o del bajo, esto lo podéis hacer donde vosotros queráis, ¿vale? Básicamente, Shaperbox, sidechain, la opción que tenéis aquí, ¿vale? Esto es para hacerlo de manera más rápida y básica posible, ¿vale? Pero es muchas veces la que yo utilizo. Entonces, esto por defecto viene así, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto es el típico sidechain del Nicky Romero, en plan, ¿vale? Es muy largo, por lo menos para el reggaetón que a mí me gusta hacer es muy largo. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Cojo esto y lo traigo para acá. Más o menos lo pongo aquí siempre, ¿vale? En la segunda rayita, la segunda columna de la rejilla esta, y luego esto lo subo para arriba. Básicamente hemos hecho más pequeña la curva, ¿no? de donde pega el kick, ¿vale? En ese espacio de ahí, que es un cuarto de negra o no sé qué es eso, o menos, no sé decir el nombre técnico, ¿vale? Pero básicamente en ese espacio de ahí suena el kick y todo lo que hay con el Shaperbox este puesto hace el efecto de sidechain, pero es un sidechain más corto, perdonad. Y luego lo que más me interesa también es el tema este de aquí, que se puede hacer sidechains por bandas, ¿vale? Entonces, yo últimamente lo que estoy haciendo mucho es esto. Ahí, ¿vale? Esto lo podéis copiar y lo podéis probar en vuestros beats, ¿vale? Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es hacer sidechains solo en la zona de los bajos, ¿vale? Incluso un poco de medios bajos si queréis y tal. Pero bueno, al final el hecho de que se apague todos los sonidos, ¿vale? Durante un periodo determinado de tiempo solo porque entra el kick, en algunos beats y en algunas canciones sí que puede darle como un swing guapo a la canción, pero es como muy principiante, muy amateur, ¿vale? Es como el bombeo típico de... Entonces, esto lo que hace es que se haga el bombeo solo los graves, pero ¿qué pasa? Que como la mayoría de lo que está sonando de los sintes está en el rango superior de 200, la mayoría está por encima de 200 hasta 10.000 o por ahí, toda esa parte no se altera, ¿vale? No hace sidechain, entonces se escucha el sonido tal cual. Entonces, estáis consiguiendo que todo suene natural, como al principio, sin que suene el bombeo este todo el rato, que suene natural, pero a la vez estáis haciendo sidechain en el bajo, que es lo que os interesa, ¿vale? Entonces, esto basiquísimo, esto tenéis que aprender a hacerlo, y también se puede hacer sidechain como con el Fruity Limiter a través del kick, ¿vale? O del elemento que queráis, eso ya tenéis que poner aquí el modo sidechain. En audio le dais ajustes, aquí lo activáis, ¿vale? Que es el modo sidechain, y aquí os vais a la rejilla esta, pam, processing, y donde ponéis sidechain, clic derecho y ponéis el kick. En este caso ya lo tengo cargado así, ¿vale? El kick. El kick es el que está actuando, es el que está haciendo que cada vez que suene se apague todo lo que está en este canal de aquí, ¿vale? Con el Shaperbox. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, son técnicas de mezcla que veremos en otros vídeos, pero este plugin, de verdad, a mí me ha cambiado mucho la forma de mezclar mis beats, ¿vale, chavales? Así que nada, y por último, también muy importante, lo vamos a ver en otros vídeos del curso, cómo lo hago exactamente, pero aquí podéis ver plugins. Este es para tocar voces, ¿vale? Esto está incluido en el FL Studio. Y luego aquí que tenemos el Ozone 11, ¿vale? Que últimamente lo uso mucho para masterizar. ¿Por qué? Porque cuando masterizo beats, un beat no es lo mismo que una canción entera con voces, ¿vale? Entonces, el beat es algo más sencillo y no me requiere de tantos procesos diferentes, ¿vale? Entonces, yo suelo coger aquí, ¿por qué? Porque yo me he preparado aquí esto, pam, tú te metes aquí y yo tengo mi preset aquí de master, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? Como voy a repetir, este curso está hecho para ganar dinero, ¿vale? No para inventar un nuevo género. Entonces, la eficiencia es muy importante, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría, siempre que podáis, si encontráis una cosa que os suene bien, intentar simplemente explotarla y replicarla muchas veces, ¿vale? Esto con todo. Si encontráis un beat, por ejemplo, que os funciona y que a la gente le gusta mucho, si queréis vender más, pues tenéis que coger ese beat y hacer réplicas, entre comillas, pam, 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 pam. Cosas que funcionen, ¿vale? No hagáis un beat que funciona y hagáis un beat de bachata al día siguiente porque os haga el venazo y de repente ese beat no coge ni 2 visitas, ¿vale? Entonces, eso es un consejo. ¿Qué pasa? Que yo esto lo aplico a todo. Yo, por ejemplo, aquí fui probando, me di cuenta, esto en verdad ahora es diferente, ¿vale? Si le vuelvo a dar, ahí. ¿Vale? Si me di cuenta de que casi siempre usaba la misma cadena, los mismos efectos, ¿vale? Podéis verlo aquí, si la queréis la podéis copiar, pero bueno, esto va a depender mucho de vuestro beat. Pero básicamente, yo en mis masters siempre me gustaba hacer un low cut y un high cut aquí en 16.000, aquí un poquito en 25. Toda esta parte me gusta quitarla para que el limiter o el clipper o lo que sea no tenga tanta información que procesar. Luego el impact este lo uso bastante, ¿vale? Para, digamos que reducir un poquito
no sé ni cómo explicarlo teóricamente, ¿vale? Pero para reducir un poco como la dinámica o el... Es como comprimir, entre muchas comillas, comprimir un poco por bandas, ¿vale? Por frecuencias, como podéis ver ahí. El imager este para darle un poco más de amplitud de estéreo o quitar. Y luego el maximizer, que es el limiter que tiene propio el Ozone, ¿vale? Tenéis otro truco que podéis usar aquí, chavales, que mucha gente dirá, no, pero tal, no sé qué. A mí me ha funcionado mucho, ¿vale? Ya no lo uso, pero me ha funcionado mucho y es utilizar este modo de aquí, que básicamente le dais a este botón mientras reproducís el tema y el Ozone os va a hacer como un máster que él se ha inventado en función de lo que ha escuchado, ¿vale? Entonces, luego lo que tenéis que hacer aquí no es dejarlo que os salga, ¿vale? Dejáis esto, os sacará como un máster, en este caso a mí me hizo este, ¿vale? Que pone EDM y tal, y no sé qué. Lo vais a custom. Y aquí, como podéis ver, tengo un montón de canciones, ¿vale? De Mark, de tal, de muchas mezclas y masters que he tenido que hacer en otros momentos. Y lo que podéis hacer también, mira, aquí esto es un secreto que nadie os habrá dicho, ¿vale? Pero podéis intentar replicar el máster que tienen otros beats que hay en YouTube, ¿vale? Esto no es en plan una técnica que os vaya a funcionar sí o sí, vuelvo a repetir, depende mucho del beat. Si vuestra mezcla es muy mala, esto no va a hacer nada, o sea, va a empeorarlo todavía más, ¿vale? Así que bueno, simplemente si queréis probar para los curiosos, podéis coger un type beat que os guste como suene en YouTube, cargarlo aquí en el Ozone, grabar el trocito para que el Ozone os haga una interpretación y le ponéis esa referencia del beat de reggaetón como queréis que suene el vuestro. Y se suele parecer, o sea, digamos que se suele parecer en el perfil de ecualización, de dinámica y tal y cual. Pero lo que os digo, si tenéis un beat que suena a culo, no lo vais a arreglar con un máster, ¿vale? Tenéis que arreglar la mezcla. Entonces, esto simplemente son como cosas que podéis probar para ver si conseguís un sonido que os gusta a vosotros, ¿vale? Entonces, tenéis esas dos opciones. Yo suelo masterizar los beats siempre con esto, ¿vale? Luego, si toco tema de voces y demás, pues sí que uso clippers o el Pro L o cosas así más específicas, pero si no hago esto, no me caliento, tengo mi preset, pum, lo cargo, ya sé más o menos a qué rango tengo que llegar de loudness, de sonido, de loops, ¿vale? Podéis usar este plugin, por cierto, creo que es gratuito, Julin Loudness Meter, es gratis, para intentar acercaros a los niveles de sonido y tal que buscáis, que esto ya lo hablaremos en otro vídeo también, completamente gratis. Y luego el span, pues lo que os digo, para medir sobre todo el tema de la imagen estéreo. Aquí podéis ver un poco cómo está. Y luego pues el rango frecuencial este, que le podéis hacer más caso o menos, ¿vale? Pero bueno, así en términos muy generales, este sería un vídeo en el que hemos tocado un poco todos los plugins que suelo utilizar. Hay más, ¿vale? Vamos a ir viendo más plugins, porque esto es solo uno de los bits de los 150 bits de reggaetón que tendré, ¿vale? Así que iremos viendo más, pero básicamente para que veáis un poquito lo que es el uso que yo le doy a esos plugins y demás, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os haya parecido interesante esta clase, hayáis tomado vuestros apuntes y nos vemos en la siguiente.